Bueno, pasamos al otro módulo de lo que es el cuello. ¿De acuerdo? Ustedes, bueno, adelante. Una disculpa, es que estamos aquí. Bueno, le vamos a hablar de los triángulos del cuello, su servidora y mi compañera Giselle. Por favor. Bueno, la cabeza, tórax y los miembros superiores. Y como sabemos, es la vía de paso de lumbares, viscerales y nerviosos. Entonces, para facilitar la descripción de la anatomía cervical, cada lado del cuello es dividido en los triángulos esternocleidomastoideo, que va a estar ubicado de manera oblicua. En la imagen se ve pues, el museo, y lo que está en naranja, perdón, en verde van a ser los triángulos de anterior que ahorita les vamos a explicar. La que sigue, por favor. Entonces, el cuello, viendo la vista lateral, tiene la forma de un cuadrilátero. ¿Sí tienes esa imagen? Sí, doctor, lo iba a describir en la siguiente diapositiva. Ok. ¿Por qué es importante conocer o decir la anatomía del cuello? Pues principalmente porque un sitio para describir las patologías de cabeza y cuello, principalmente por el drenaje linfático de las neoplasias que se pueden dar a este nivel. Y bueno, no solo, más adelante vamos a ver que no solo las neoplasias de cabeza, sino que también entrenar algunas neoplasias de órganos pélvicos o también abdominales. También es importante describir esta anatomía porque a este nivel un procedimiento quirúrgico que es la endarterectomía de la arteria carotidia, que es un procedimiento que se usa como tratamiento de la estenosis aórtica producida como nosotros podemos ver está constituido por 4 lados, un lado superior, un lado inferior, un lado medio y un lado posterior. En este caso, como podemos ver en la imagen, para el estudio del cuello, siempre se va a hacer, permítame, estoy tratando de colocar el puntero. Creo que, ya. Permítanme. Ajá, bueno, en este caso, como les decía, el cuello siempre se va a estudiar en una vista lateral y sus 4 lados pues van a estar delimitados. Primero, el lado superior del cuadrilátero va a ser una línea que se dirija desde el borde inferior de la mandíbula o del maxilar inferior hacia la apófisis mastoides del hueso temporal, y ese sería el borde superior del cuadrado. El borde inferior de incluye la clavícula y también la primera porción del esternón. Ahora, la línea anterior está delimitada por la línea media del cuello y finalmente la línea posterior está limitada por el borde anterior del músculo trapecio. Y podemos aquí, con mucha imaginación, pues delimitar como un cuadrado, nos quedaría de esta forma. Ahora, este cuadrado va a estar dividido en 2 partes, o sea, si nosotros partimos a una línea a la mitad, vamos a delimitar 2 triángulos o 2 partes del cuello o de este cuadrado. Estas partes van a estar delimitadas, como dijo mi compañera Mara, por el músculo esternocleidomastoideo, que es el que está insertado a este nivel y que va desde la apófisis mastoides del temporal hacia la región esternal. Y si se dan cuenta, pues van a quedar 2 triángulos principalmente, que sería a este nivel, un triángulo que va desde el borde anterior del esternocleidomastoideo y un triángulo que va desde el borde anterior hacia el borde del borde anterior del esternocleidomastoideo hacia el borde anterior, pero del músculo trapecio. Entonces tenemos un borde anterior y un borde posterior.
Ahora, estos triángulos no son estructuras bidimensionales, sino que más bien se deben estudiar como estructuras tridimensionales. Y con mucha imaginación, pues también podemos ver que estos triángulos son como una pirámide triangular. Y esta pirámide triangular vamos a estudiarla como con sus límites, su piso, con su techo y también con estructuras que van a estar contenidas dentro de esta pirámide, que se conocen como contenido. Y estas estructuras pues incluyen nódulos linfáticos, vasos linfáticos, arterias y venas. Entonces, los límites de estos triángulos van a estar dados principalmente sería principalmente el músculo trapecio, el músculo esternocleidomastoideo y músculos que vamos a ir viendo más adelante que corresponden a los compartimientos superficial, medio y profundos del cuello. Ahora, el piso también va a estar constituido por estos músculos y por otras estructuras que vamos a ir describiendo poco a poco. El techo va a estar dado por la fascia que ahorita les voy a explicar y principalmente el contenido que pues ya les mencioné que se corresponden a los vasos. Ya nada más para hacer un recordatorio, pues del lado, de este lado les puse la tablita en la cual se menciona todos los músculos de los diferentes compartimientos para que hagamos como un pequeño recordatorio y nos vayamos ubicando en qué nivel estamos hablando, siendo los músculos más superficiales el esternocleidomastoideo y principalmente el platisma, y siendo los músculos más profundos, pues el músculo largo de la cabeza, y así vamos como hablando por planos de estos músculos. Ahora, cuando nosotros hacemos disección del cuello, pues también tenemos que ir hablando por planos y para que nos vayamos ubicando más o menos cómo vamos a estar hablando de los triángulos, pues aquí puse una serie de imágenes que se realizaron en una autopsia en donde pues los diferentes planos. Para empezar, pues tenemos el plano superficial, en el cual lo primero que nosotros veríamos al quitar la piel de la región cervical, pues sería este músculo, que es el músculo platisma, el cual se inserta desde el borde inferior de la mandíbula y llega hasta la parte superior del tórax. Y también en este plano superficial tenemos a la fascia cervical o a la fascia del cuello. Si nosotros quitamos al músculo platisma y a esta fascia, vamos a tener ahora sí, vamos a encontrar al músculo esternocleidomastoideo, que está delimitado se ve en la segunda imagen con el número 8. Y de así vamos a poder ir quitando diversas estructuras hasta que finalmente lleguemos al plano profundo, en el cual ya observaríamos a los músculos del plano profundo que pues corresponden al músculo tiroideo, al esternotiroideo, al tiroideo y también al pero esos ya son músculos del plano profundo. También a este nivel, a este plano profundo, vamos a poder encontrar estructuras vasculares importantes, como las que se ven en la última imagen, en donde vemos a la vena yugular, tanto externa como interna. También vemos señalada con el número 1, más o menos, la arteria carótida común, a su bifurcación, que es a una rama de su bifurcación, que es la arteria carótida externa, y a una rama, y es así como... Los triángulos, porfa. Sí, doctor. Gracias por tu explicación, pero nos vamos directamente a los triángulos. Okay. Y bueno, ¿cómo vamos a delimitar el anterior? Vamos a tener unos límites o bordes. En el triángulo anterior vamos a tener el límite anterior formado por la línea media del cuello, el límite posterior formado por el borde anterior del esternocleidomastoideo y el límite superior formado por el borde inferior de la mandíbula, y es así como se conforman estos triángulos. Vamos a tener un vértice localizado en la incisura yugular del manubrio del esternón, un techo que va a estar formado por el tejido subcutáneo que contiene el músculo platisma, como lo mencionaba mi compañera, y el suelo formado por la faringe, laringe y la glándula tiroides. La que sigue, por favor.
Y bueno, este triángulo anterior se va a subdividir en otros 4 triángulos. Vamos a tener el triángulo submandibular, el submentoniano, el carotidio y el muscular. El submandibular aquí está representado con el número 4 en rosado, el carotidio en amarillo con el número 6 y el muscular con el número 7 en rojo. Bueno, yo les traté de poner muchas imágenes porque creo que así es un poquito más entendible. La que sigue, por favor. Bueno, esta es otra imagen en donde vemos de verde igual al triángulo anterior con sus 4 subtriángulos. La que sigue, por favor. Tanto el triángulo anterior como posterior se dividen por otras estructuras que tenemos, a los músculos digástricos, al hueso hioides y al músculo homohioideo. Por eso mencionan sus compañeras que lo vamos a subdividir el triángulo anterior y posterior en otros subtriángulos, y que incluso estos todavía se van a dividir en otros pequeños. Así es. Bueno, el triángulo que vamos a ver va a ser el triángulo submandibular, pero también lo pueden encontrar como triángulo digástrico. Y bueno, este va a ser un triángulo par, lo que quiere decir que vamos a tener uno a cada lado del cuello. Este va a tener de límite superior el borde inferior de la mandíbula, que en la imagen superior derecha está representada como el 1. Como límite anterior del músculo digástrico, que está representado por el 2. Y como límite posterior vamos a tener el vientre posterior del músculo digástrico, que está representado por el número 3. La que sigue, por favor. El triángulo va a estar compuesto por el músculo cutáneo del cuello. Este va a ser el músculo platisma, es sinónimo. Y como ya los mencionó, bueno, el músculo platisma va a ser el de la imagen pequeña. Exacto. Sí, gracias. Y bueno, el piso va a estar conformado por el músculo miloioideo, el hipogloso y el constrictor de la faringe. El de la imagen grande, para que lo recuerden, va a ser el músculo miloioideo. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al contenido de ese triángulo, vamos a tener las arterias facial y submentoniana, las venas igual, la facial y la submentoniana. De nervios tenemos al miloioideo y al hipogloso. Y en cuanto a las estructuras, vamos a tener a la glándula submandibular, que va a abarcar prácticamente todo el triángulo. Y vamos a tener también los nódulos linfáticos submandibulares, que son los representados con la flechita roja de la imagen de abajo. La que sigue, por favor. Bueno, como decía el doctor, vamos a tener otra subdivisión de estos triángulos, y aquí vamos a encontrar al triángulo de Becklar, que va a ser un triángulo pequeño que está un poquito abajo, por lo que entendí. Y sí, bueno, este va a tener como límite superior el vientre posterior del digástrico, como límite posterior el borde posterior superior, el asta mayor o borde superior del hueso hioides, y de techo va a tener a la glándula submandibular. En cuanto al contenido de este, va a tener a la arteria lingual, las venas linguales y el nervio hipogloso. Y bueno, es el que se ve un poquito pequeño, pero es el de la flechita roja. La que sigue, por favor. Vamos a tener otro subtriángulo, que es el triángulo de Pirogov. Este va a tener como límite superior el nervio hipogloso, como límite inferior el tendón intermedio del digástrico, como límite anterior el borde posterior del músculo miloioideo, y de techo igualmente va a tener a la glándula submandibular. Y en cuanto a su contenido, este va a tener a la arteria lingual y a las venas linguales. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una imagen de los dos triángulos que acabamos de ver, que son pequeños, pero para que, por si no me entendieron, para que se den una idea de cómo están. El triángulo de Pirogov me parece que también se llama triángulo lingual. Y bueno, ahí se ve cómo pasa el nervio hipogloso. La que sigue, por favor. Bueno, el siguiente triángulo que vamos a ver va a ser el submentoniano. También lo podemos encontrar en la literatura como triángulo suprayoideo.
Etiquetada con el número 1. El límite lateral va a ser por el vientre anterior del músculo digástrico, pero de ambos lados, entonces va a ser de cada lado su límite lateral. Y el límite inferior va a ser el hueso ioides, representado por el número 3. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto al techo de este vamos a tener la piel, la fascia superficial con el platisma y la fascia cervical profunda. De piso vamos a tener al músculo miloioideo, que se ve en la imagen de arriba, ¿sí? Y en la imagen de abajo se ve perfectamente. La que sigue, por favor. En cuanto a su contenido, vamos a tener pequeñas venas que se van a unir para formar la yugular anterior, como les señalé en la flechita de color negro. Y en cuanto a las estructuras, vamos a encontrar los nódulos linfáticos submentonianos que están en la imagen de la derecha con la flechita roja. La que sigue, por favor. Medialmente por la línea media. El límite inferior va a ser el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, representado por el 2, y el límite superior va a ser el hueso ioides, pero también el lateral del vientre superior del homoioideo. El músculo homoioideo va a ser el que está justo abajo del número 3. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto al techo de este triángulo vamos a tener la piel, la fascia superficial del platisma y la fascia cervical profunda. En cuanto a su piso va a estar constituido por el músculo esternoioideo y el esternotiroideo. El esternoioideo es el que está en la imagen de abajo de color rosado y el esternotiroideo el que está de color naranja del lado derecho. Y recordando que también este músculo va a ser par. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a su contenido, vamos a tener la arteria tiroidea superior. En las venas vamos a tener la tiroidea inferior y la yugular anterior. Y en cuanto a los nervios, vamos a tener el asa cervical del plexo cervical con su raíz superior e inferior, que está en la imagen grandota con la flechita negra. En cuanto al esternoioideo, el esternotiroideo y el tiroioideo, que es el de la imagen pequeña superior izquierda. También vamos a tener estructuras importantes en este triángulo que van a ser la glándula tiroides, la glándula paratiroides, la laringe, la tráquea y el esófago. La que sigue, por favor. Bueno, esta es otra imagen del triángulo muscular, donde se puede ver el músculo esternoioideo que se lo señalé, el tiroioideo y el esternotiroideo, para que se den una idea más o menos. La que sigue, por favor. Bueno, y ya por último, el triángulo que también forma parte del triángulo anterior es el triángulo carotidio, el cual va limitado por el vientre posterior del músculo digástrico en la parte superior, por el vientre superior del homoioideo en la parte inferior y por el esternocleidomastoideo. Permítanme un tantito. Y por el esternocleidomastoideo, perdón, en la parte posterior. El piso de este triángulo va a estar constituido principalmente por el músculo tiroideo, el músculo iogloso, el constrictor inferior y medio de la faringe. De este lado, en esta imagen inferior, podemos ver cómo se delimita por estas tres estructuras que les mencioné. Y pues bueno, el contenido de este triángulo está dado por la arteria carótida común, por la vena yugular interna y por el nervio laringio superior,
además de que también por este triángulo van a transcurrir los pares craneales 10, 11 y 12. Específicamente es necesario como hacer mucho énfasis en el contenido de este triángulo, ya que a este nivel va a estar lo que es la vaina carotidia. La vaina carotidia es una división de la fascia superficial o de la fascia cervical que va a contener el paquete vasculonervioso. Es decir, por esta vaina va a transcurrir medialmente la carótida común, que la tenemos a este nivel. A nivel lateral de la vaina carotidia tenemos a la yugular interna. En la parte posterior tenemos al 10º par craneal y además también a este nivel podemos encontrar la asa cervical, que la mencionó mi compañera Mara, que pues es un conjunto de nervios cervicales. También tenemos, obviamente, como les mencioné, a la carótida común, pero así como tenemos a la carótida común a este nivel, también tenemos a la división de la división de esta. Entonces vamos a tener a este nivel también la carótida externa y la carótida interna, así como al cuerpo carotidio y al seno carotidio. También a este nivel la carótida externa, por lo tanto también vamos a poder encontrar a las ramas de esta arteria, que son la arteria tiroidea superior, la faringe ascendente, la lingual y la facial y la occipital, las que podemos ver en la imagen. Así como también vamos a tener que va a transcurrir a este nivel el nervio hipogloso. Así, bueno, acá también se puede ver cómo se van dando estas estructuras, cómo se van encontrando en este triángulo carotidio. Dentro del triángulo carotidio vamos a encontrar un triángulo más pequeño que se conoce como triángulo de Farabeu. Y este triángulo va a estar limitado por la vena facial común, que es la que tenemos en la imagen como CFB. Va a estar limitado anterior y superiormente por el nervio hipogloso y posteriormente va a estar delimitado por la vena yugular interna. Este triángulo es muy importante clínicamente, o bueno, al menos así lo menciona la bibliografía, porque a este nivel se puede diseccionar la vena yugular interna y es muy importante por eso su conocimiento para realizar una disección correcta de este vaso. También se dice que a este nivel podemos encontrar la bifurcación de la arteria carótida común, aunque esta visión es muy variable y puede encontrarse a otros niveles, pero siempre y cuando. Y finalmente vamos a hablar del triángulo posterior, el cual, nada más para recordar, pues está limitado por el borde anterior esternocleidomastoideo, por el borde anterior del músculo trapecio y inferiormente por el tercio medio de la escápula, como podemos ver con la señalado en la imagen. Ahora, este triángulo, a su vez, se va a dividir en dos. La estructura que va a dividir a este triángulo va a ser el vientre inferior del músculo omoioideo. Para esto hay que mencionar que el músculo omoioideo se va a insertar o va a ir desde la escápula hacia el hueso ioides. Entonces tiene un recorrido que es como hacia ascendente, pero va a tener dos vientres, un vientre superior y un vientre inferior. En este caso, el que nos interesa es el vientre inferior, ya que este es el que nos va a dividir al triángulo posterior en dos. Entonces, el triángulo posterior, uno de los triángulos que conforman el triángulo posterior es el triángulo occipital, el cual, pues, cuyos límites van a ser los mismos que los del triángulo posterior, solo que va a cambiar el límite inferior, ya que pues va a estar delimitado por el vientre inferior del omoioideo. El piso de este triángulo va a estar constituido por el músculo elevador del y medio, así como por el músculo espléneo de la cabeza, los que se muestran también en la imagen en color amarillo, o resaltados de color amarillo. El contenido de este triángulo, pues, es el nervio accesorio, la rama muscular y cutánea del plexo cervical, el nervio supraclavicular, la arteria transversa cervical, y aquí se puede observar también parte del plexo cervical, pero no todo en su totalidad.
así como algunos nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos que nosotros podemos encontrar a este nivel son los cervicales laterales y profundos y que transcurren a lo largo del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. El último triángulo que vamos nosotros a encontrar es el triángulo subclavio o supraclavicular. Ahorita les voy a mostrar. Que igual pues va a ser delimitado por el vientre inferior del homoioideo, por el esternocleidomastoideo y por el tercio medio de la clavícula. El piso va a estar conformado por el arco posterior del atlas y la membrana posterior atlanto-occipital. Y el contenido de este triángulo son la arteria y vena subclavia. Aquí ya vamos a encontrar al plexo cervical, escapular, la arteria dorsal de la escápula, el nervio frénico, así como algunos nódulos linfáticos. Aquí es importante mencionar o saber qué nódulos linfáticos se encuentran a este nivel, porque a este nivel vamos a encontrar los nódulos linfáticos cervicales profundos y también los supraclaviculares, que están en esta imagen. Y a los supraclaviculares es importante mencionar que a estos también se les conoce como nódulos de Virchow o nódulos de Troisier, los cuales son importantes porque a estos llegan a muchas neoplasias o llegan a drenar muchas neoplasias, entre ellos pues principalmente las de pelvis, las de tórax o las de vísceras abdominales, principalmente la de cáncer de estómago. Ahora, encontramos nosotros en la bibliografía un triángulo adicional que pues no menciona muy bien a qué nivel se va a encontrar, si en el triángulo posterior o en el triángulo anterior. Ahí nos quedó como esa duda, doctor. Triángulo anterior. Ah, ok. Sí, y ese se va a encontrar a ¿Por qué? más o Porque menos... lo que lo limita solamente es el esternocleidomastoideo, pero los músculos, la parte external. Ah, ok. Sí, sí. Sí, pues está el esternocleidomastoideo, tanto como su fascicular, son los límites de este triángulo, y el contenido principalmente pues es el del nombre, ¿no? El nervio frénico principalmente. Y bueno, este triángulo se va a encontrar a este nivel más o menos como está en la imagen inferior. Esta es como, bueno, esta imagen es como un resumen de lo que les acabamos de describir, de cuáles son el contenido y por qué se hace importante clínicamente. También, bueno, quería como mostrarles, no sé si se pueda, una página donde pueden ustedes ir a recorrer de esos músculos, pero esto pues ya se los dejamos en la presentación, para que se den como una idea de dónde están localizados los músculos. Continuamos con el caso, doctor. Adelante, adelante. Ok, bueno, nosotros pusimos un caso clínico de una endarterectomía. La que sigue, por favor. Bueno, va a ser un paciente masculino, blanco, de 67 años de edad, fumado y con antecedentes de dislipidemia. Va a acudir por presentar disminución de la visión del ojo izquierdo acompañado de cuadros vertiginosos.
La siguiente, por favor. En físico, pues fue positivo con la disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo y la disminución del pulso carotídeo del mismo lado. Le hicieron exámenes complementarios en lo que destaca pues nada más el colesterol, que sí estaba casi a los 300 y los triglicéridos al límite de los 200. La que no sigue, tuvo por favor. apariencias, no tuvo disminución de la fuerza, no tuvo más que la pura disminución de la agudeza visual. Sí, solo eso refería. Su presión arterial. No la mencionaba, doctor. Adelante. Vascular carótido y pues este nos refiere que el eje carotídeo derecho fue permeable con ateromatosis moderada y la presencia de placa heterogénea regular, no significativa a nivel del bulbo con velocidad normal, pero el eje carotídeo izquierdo tenía ateromatosis severa con un grosor íntima media carotídeo de 0.9 milímetros y una oclusión proximal de la carótida interna de aproximadamente 1 centímetro. La que sigue, por favor. Bueno, también se le hizo la angiotomografía. ¿Tienes imágenes de la angiotomografía? No venían, doctor, solo vino una imagen, pero ya es de la cirugía, me parece, pero está más adelante. Ya con la angiotomografía, pues se confirmó una oclusión de emergencia de la carótida interna izquierda y pues llamó la atención la presencia de un vaso anómalo en la cara posterior de la carótida interna, aproximadamente 1 centímetro por encima de la oclusión de la carótida interna. La que sigue, por favor. Bueno, una vez que ya se determinó con los estudios lo que el diagnóstico, pues se decidió que se iba a hacer un tratamiento quirúrgico que consistía en una endarterectomía. Se fue realizando una incisión longitudinal anterior a través del músculo esternocleidomastoideo y se fue profundizando por planos hasta llegar a la vaina carotidia, que es la que contiene la arteria carótida. Finalmente, pues se disecó y controló la arteria carótida común, la arteria carótida externa y también encontró una arteria anormal, ya que había una rama de esta arteria que normalmente pues no tenía que estar presente a nivel del cuello. Entonces se controló esta arteria y además se hizo la resección de la placa aterosclerótica y posteriormente pues se siguió con el procedimiento quirúrgico que consistió en el cierre mediante una sutura Prolene 3.0, como lo podemos ver en la parte derecha de la imagen, y se fue cerrando otra vez por planos tal como se fue abriendo. El tiempo total de la cirugía fue aproximadamente de 2 horas y el paciente fue llevado a terapia intensiva, en donde evolucionó con hipertensión arterial ligera, la cual fue pues controlada con el tratamiento habitual, y a los 3 días del posoperatorio se egresó con el estado neurológico conservado y sin otras complicaciones. Se realizó un seguimiento del paciente al primer mes, a los 2, a los 3 y a los 6 meses después de la cirugía, y mediante pruebas, mediante diferentes estudios, pues se confirmó la permeabilidad de la arteria carótida interna, que estaba cercana a 100%. No había placa ni estenosis residual y una velocidad del flujo se encontró dentro de los límites normales, sin otras alteraciones. Y pues eso sería todo como del caso también y de la exposición. Esa es la imagen donde les mencioné que podíamos pues como a ver para que se den una idea de cómo están. Hay muchos riesgos. Realmente este tema es una exposición sobre todo para abordar cuando hacemos alguna cirugía de algún órgano, ya sea tiroides, paratiroides, una traqueostomía, cuando hacemos resecciones o cuando hacemos una esofagectomía, pues obviamente utilizamos las referencias anatómicas para tratar de no generar lesión a las diferentes estructuras. Y pues realmente el tema es un poquito práctico, clínico, más que en fines de otro tipo, es lo que normalmente lo utilizamos. Y pues no sé si tengan alguna pregunta, chicos. Hola, hola.
Hola, hola. ¿No? Bueno, pues entonces continuamos con el tema de mañana, por favor. Vamos a dejar aquí la clase y nos vemos. Gracias, doctor.